Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu profesor Héctor Hernández Reyes. En este video vamos a ver conceptos y elementos de la circunferencia. Es un video para Matemáticas 2 de todos los bachilleratos que dependen de la DGB. Vamos a ver los segmentos y las rectas que hay en una circunferencia, así como también los ángulos, las secciones de un círculo, como son el caso de la corona, el sector y el trapecio circular. Bienvenido a este nuevo video. Primero te mostraré lo que es el círculo con esta imagen. Toda el área roja es el círculo. Aquí es importante recordar el concepto de punto geométrico, porque cuando mencione punto, no me voy a estar refiriendo a un punto ortográfico o al punto negro que está en la pared. Un punto geométrico es una figura tan pequeña que carece de dimensiones, es decir, no tiene volumen, longitud ni profundidad. Por esta razón, aceptamos esto. En una recta hay infinitos puntos. Un punto nos sirve para señalar una cierta posición espacial y por esa razón lo trazamos con un pequeño círculo o una pequeña X y le ponemos nombres de letras mayúsculas principalmente. También es válido el concepto de punto que aprendimos en primaria que dice, es la huella que deja en el papel un lápiz bien afilado. Ahora sí, y sin dejar de ver el área roja, al círculo lo definimos como el conjunto de todos los puntos de la circunferencia y de los puntos que se encuentran en su interior. De la circunferencia y de los puntos que se encuentran en su interior. Es decir, toda el área roja. Y por explicarte de alguna manera, también comprende los puntos que están en la orilla. Esto es el círculo. ¿Qué es la circunferencia? Bien, voy a poner un punto. Este es el punto. Y todo lo que tú ves que se agranda y se contrae es una circunferencia. Fíjate que no hay un área iluminada. Esa es mi circunferencia. Ahora tengo un punto A al que llamo centro y un punto B que está sobre la circunferencia. Esta circunferencia, como ya vimos, tiene infinitos puntos. Ahora, todos los puntos que equidistan de otro llamado centro en un plano se conoce como circunferencia. ¿Qué cosa es equidistar? Quiere decir que están a la misma distancia. Toda esta serie de puntos infinitos que están aquí me forman la circunferencia. Es una serie de puntos. Comencemos con el primer segmento. Tengo el punto A, que es mi centro, y tengo mi punto B, que es un punto de la circunferencia. Si yo tomo un segmento y uno esos dos puntos, esto que acabo de dibujar se llama radio. Y es cuando decimos que un radio es el segmento que une al centro con cualquier punto de la circunferencia. Es decir, en cualquier parte yo puedo tener un punto y todos los segmentos con los que yo los una se va a llamar radio. Otra característica es que si todos los puntos están a la misma distancia, por lo tanto, el radio, o en este caso los tres radios AB, AC y AD tienen la misma. Ahora veamos lo que es cuerda. Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Yo tengo A, que es mi centro, tengo B, es un punto de la circunferencia. Si yo uno esto
con otro punto de la circunferencia C y yo uno esto con otro punto de la circunferencia, entonces aquí yo tengo dos cuerdas, B, C y C, D. Son segmentos que unen dos puntos. Puedo tener mucho más cuerdas, ¿sí? Es decir, siempre uniendo dos puntos de la circunferencia. Ahora veamos el concepto de diámetro. Se dice que el diámetro es la cuerda más grande que puede tener la circunferencia. ¿Por qué? Porque me va a unir a dos puntos también, pero con un requisito, pasa por el centro. Esta cuerda, que es la más grande, tiene que pasar siempre por el centro para que sea el diámetro, ¿sí? Yo tengo acá otro punto, si esta pasa por el centro y me une esos dos puntos, digo que es el diámetro, ¿sí? Aquí tengo otro diámetro. Y puedo tener, si tengo infinitos puntos sobre una circunferencia, puedo tener infinitos diámetros también. El requisito es que es una cuerda que pasa por el centro, que pasa por, en este caso, por A forzosamente. O puedo decir, sí, que es la que divide en dos partes iguales a la. Ahora veamos el concepto de secante. Secante es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. Escucha, estamos hablando ahora de que es una recta, ya no es un segmento. Por lo tanto, esto, que es una recta que viene, por decírtelo de alguna manera, ubicándolo en el plano cartesiano, desde el menos infinito hasta el infinito, me va a cortar a mí en dos puntos a mi circunferencia, ¿sí? Pero esto es una secante. A diferencia del segmento, el segmento queda dentro de la circunferencia y la recta sale, pasa cortando a la circunferencia en dos puntos. Esto es la secante. Ahora veamos lo que es tangente. También es una recta que toca la circunferencia en un solo punto. Es decir, tengo una recta y va a tocar a la circunferencia en un solo punto. Este punto es conocido como punto de tangencia. Le hace falta hacer un poco más fino a mi dibujo, pero bueno, ese es el punto de tangencia. Hay una característica. Ese punto de tangencia con la tangente y el radio siempre van a ser perpendiculares. Yo voy a trazar siempre líneas tangentes y en el punto de tangencia, ahí en el punto de tangencia, siempre mi radio va a ser perpendicular a la tangente. Esto es importante porque te va a permitir a ti también hacer. Ahora analicemos las figuras geométricas que se forman en la circunferencia. Vamos a ver cada una de ellas. Segmento circular. Es la parte del círculo limitada por una cuerda. Esta es la cuerda. Observa el puntero. Esta es la cuerda. Y el arco correspondiente. Este es el arco correspondiente. Toda el área roja es el segmento circular. Aquí nosotros vemos que está el centro de la circunferencia, está delimitada por dos radios. Si yo quiero conocer el área de esta parte roja, que es el segmento circular, entonces el área es igual al valor del radio al cuadrado, por el valor de pi, por lo que valga la abertura, es decir, el ángulo alfa entre 360. A esto le tengo que restar el área del triángulo que está formado aquí, es decir, todo este triángulo. Muy bien. Sector circular.
Es la porción de un círculo delimitada por dos radios. Aquí tenemos dos radios, te los estoy indicando con el puntero. Este es el de arriba, este es el radio de abajo. Y el arco comprendido entre estos dos radios. Aquí también te estoy indicando, ¿sí? El arco. Si yo quiero conocer el área de esta región roja, que es el sector circular, bueno, pues elevo el valor del radio al cuadrado, lo multiplico por el valor de pi y por el ángulo alfa, es decir, la abertura que tenga estos dos radios. Y lo divido entre 360 grados y así obtengo el área del sector circular. Corona circular. Es la figura geométrica delimitada por dos circunferencias con el mismo centro, es decir, son concéntricas. Aquí tengo dos circunferencias, estas dos circunferencias tienen el mismo centro, pero tienen distinto radio. Este es el radio menor y este es el radio mayor. Toda el área roja es lo que conocemos como corona circular. Si yo quiero saber el área de la corona circular, bueno, pues simplemente elevo al cuadrado el valor de cada uno de los radios, el radio mayor al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado, y lo multiplico por el valor de pi. Trapecio circular. Es la porción de plano limitada por dos circunferencias concéntricas, es decir, una mayor y otra menor, que tienen en común el mismo centro. Y dos radios. Un radio que le pertenece a la circunferencia más grande y otro radio menor que le pertenece a la circunferencia más pequeña. El área roja es conocida como trapecio circular. Si yo quiero conocer el área de esta parte roja, bueno, pues será el valor del radio mayor al cuadrado menos el cuadrado del radio menor. Lo restamos y lo multiplicamos por el valor de pi, por el valor de alfa y lo dividimos entre 360 grados. Bueno, ya vimos las figuras geométricas que se forman en la circunferencia. Ahora vamos a ver teoremas o relaciones métricas en la circunferencia. Vamos a ver también las teorema de las cuerdas. Si dos cuerdas se intersectan, aquí tenemos dos cuerdas, NQ, RS, aquí tenemos estas dos cuerdas y se intersectan en P. Acuérdate que es correcto decir intersectan, no interceptan. Se dice intersectan porque se están intersectando por secciones. Ok. Si dos cuerdas se intersectan en el interior de una circunferencia, entonces los productos, es decir, al multiplicar, los productos de las medidas de los segmentos de las cuerdas son iguales. Aquí tengo el segmento NP, el segmento NP. Lo multiplico por el segmento PQ. Esto va a ser igual también al producto del segmento PS multiplicado por el segmento PR. Teorema de las secantes. Aquí tenemos estas secantes, ¿sí? Recuerda que están cortando a la circunferencia en dos puntos, entonces son secantes. Si desde un punto exterior, aquí tenemos un punto exterior que es P, a una circunferencia, aquí la tenemos, se trazan dos rectas secantes, entonces el producto del segmento exterior, aquí están los segmentos exteriores, con el segmento total, ¿sí? Determinado en una de las secantes será igual a los segmentos exteriores también respectivo con las otras secantes. ¿Qué quiere decir esto en menos trabalenguas? Con una expresión algebraica. Fíjate, tengo el segmento PS, ese es el segmento exterior. Si yo lo multiplico por todo el segmento PM, tiene que ser igual al segmento PQ, es decir, el segmento exterior PQ, multiplicado por todo el segmento PR. Esto es lo que quiere decir los segmentos exteriores, ¿sí? Multiplicados por todo el segmento van a... Teorema de la secante
y la tangente. Mira, observa la figura, aquí tengo un punto en el exterior, es el punto P, tengo una tangente, tengo un punto de tangencia que es en T, tengo una secante, toca aquí a la circunferencia en dos puntos, en Q y en R, y sale desde el punto B que está en el exterior. Veamos qué cosa dice este teorema. Si desde un punto exterior a una circunferencia se traza una recta secante y una tangente, entonces el producto del segmento exterior con el segmento total será igual al cuadrado del segmento tangente. Es decir, este es el cuadrado del segmento tangente. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, a multiplicar los segmentos, el segmento exterior PQ por el segmento total PR. Este es el teorema de la secante y la tangente. Algunos alumnos confunden este teorema de la secante y la tangente con el teorema de Pitágoras. No tiene nada que ver, son completamente diferentes. Se confunden porque tenemos que el segmento tangente, PT, al cuadrado es igual a una expresión muy parecida, pero en el teorema de Pitágoras no multiplico, sumo y sumo los cuadrados. Olvídate, es completamente diferente el teorema de Pitágoras al teorema de la secante y de la tangente. Teorema de las tangentes. Los segmentos tangentes trazados a una circunferencia desde un punto exterior son congruentes y determinan ángulos congruentes con la recta que pasa por el centro y el punto de intersección de las tangentes. Veámoslo con calma. Tengo dos segmentos tangentes. Aquí los tengo. P hacia el infinito, P hacia el infinito. Tengo dos puntos de tangencia que es A y B. Y tengo una línea punteada que me representan del centro al punto P. Recuerda que en geometría, en el teorema de Tales, congruencia quiere decir igualdad, es decir, la palabra congruencia la utilizamos para decir que son iguales. Es decir, en este teorema me dice que los ángulos que se forman aquí en el origen y con respecto a esta línea punteada, todos estos ángulos son iguales. Ese es el teorema de las tangentes. Junto con lo que viene a continuación, todo esto nos va a permitir. Ahora vamos a analizar los ángulos en la circunferencia. Si tú entiendes bien todos estos ángulos que existen dentro de la circunferencia, vas a poder resolver todos los problemas que te proponga el autor o el maestro de tu materia, porque esta es la base para... Empecemos con el más sencillo. Ángulo central. Es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y cuyos lados son dos radios. Este es el ángulo central. El vértice de ese ángulo está siempre en el centro, en el origen. Por eso le llamamos ángulo central. Veamos este ángulo A, O, B. Este ángulo A, O, B, que está delimitado por dos radios, son idénticos porque la distancia es la misma, ¿sí? Este ángulo A, O, B va a ser igual al arco AB, va a ser igual al arco AB. Esto es medido en grados o en radianes, es decir, lo que vale esta abertura del ángulo central va a ser igual a lo que vale el arco AB en grados o en radianes. Te aconsejo que vayas sacando nota de estas ecuaciones, aunque también te voy a decir que no te las aprendas como A o B,
porque el autor o quien te proponga los problemas puede cambiar el nombre de los vértices. Este punto también le llamamos vértice, le puede llamar P, le puede llamar aquí Q o le puede llamar aquí X. Lo importante es que sepas que en un ángulo central, el valor de este ángulo central, llámese A o B, llámese teta, llámese X, va a ser igual al valor del arco AB. Recuerda que este símbolo dice ángulo A o B y que este símbolo dice arco AB. Y recuerda que siempre la letra que va en medio no. Ángulo inscrito. ¿Qué va a ser un ángulo inscrito? Todo aquel ángulo que tenga su vértice en cualquier punto de la circunferencia. Estos van a estar delimitados por dos cuerdas. Recuerda que la cuerda decimos que toca a la circunferencia en dos puntos o que une a la circunferencia en dos puntos. Es como esta figura que te estoy mostrando. ¿Qué cosa es lo que me dice? Que el ángulo ABC, este ángulo ABC, va a valer la mitad de lo que va a valer el arco AC, es decir, el arco interceptor. Fíjate bien, si este arco AC midiera 40 grados, es un ejemplo, entonces este ángulo ABC, este ángulo mediría 20 grados, porque va a valer la mitad de lo que vale el arco. Esto es el ángulo inscrito, aquel que está en cualquier parte de la circunferencia y que se caracteriza porque son dos cuerdas. Ángulo semiinscrito. Vamos a ver qué es un ángulo semiinscrito. Primero quiero que veas que tengo una recta tangente. Es decir, va a tocar a la circunferencia en un solo punto. Y también tengo una secante. Esta secante que he escogido para este ejemplo es el diámetro, es la secante más grande o el segmento más largo que puedo tener dentro de una circunferencia. Muy bien, observa que tengo un ángulo ABD, es decir, el ángulo ABD. Este ángulo ABD va a ser igual a la mitad del arco AB. Te pido una disculpa, aquí en lugar de D de dedo es B. Ok, fíjate, dice que el ángulo ABD es la mitad del arco AB. Si te estoy diciendo que AB es el diámetro, entonces este arco mide 180 grados. ¿Cuánto va a medir el ángulo ABD? Bueno, pues va a medir la mitad, es decir, va a medir 90 grados. Este es el ángulo semi-inscrito. Está compuesto por una tangente, hay un punto de tangencia y la otra línea, el otro lado de ese ángulo va a ser una secante. Puede estar, ese punto tangencial puede estar en cualquier parte de la circunferencia y la secante también puede estar a cualquier altura de la circunferencia. Muy bien, continuamos. Ángulo interior. ¿Qué es el ángulo interior? Observa, ¿sí?, que tengo yo dos secantes, AC, BD, y tiene su vértice en cualquier punto del círculo, adentro de la circunferencia, en cualquier punto adentro de la circunferencia o del círculo. Ese vértice va a formar ángulos. En este caso el ángulo I, que también pude haber llamado BIC, el ángulo I, aquí tengo el ángulo I, va a ser igual a la semisuma. Es un término matemático, la semisuma quiere decir dividir entre dos. A la semisuma de los arcos, mira, el arco BC. Aquí tengo yo este arco BC, fíjate que aquí está el ángulo I y estoy haciendo referencia al ángulo BC. Esto es muy importante. Si de este ángulo vamos a hablar, que en este caso le estoy llamando ángulo I, entonces el primer arco que voy a tomar en cuenta es BC. Este arco, aquí está su símbolo, es un arco BC, más el arco DA, más este arco.
Fíjate, es el opuesto. No es CD, no es BA. Es el arco DA o AD. Lo sumo y lo... Ahora vamos a ver el ángulo exterior. ¿Por qué se llama ángulo exterior? El vértice está fuera de la circunferencia. En cualquier parte, pero debe de estar afuera de la circunferencia. En este caso está aquí donde te estoy señalando y a ese ángulo le voy a llamar E minúscula. Son dos secantes. Estas dos secantes me forman arcos cuando tocan a la circunferencia. Por ejemplo, tengo el arco DA, si este es mi ángulo, tengo mi arco DA y tengo mi arco BC o CB. Aquí están mis arcos que tienen referencia con este ángulo E que se está formando. ¿Cuánto va a valer ese ángulo? La semidiferencia de los arcos que te acabo de señalar. ¿Qué es la semidiferencia otra vez? Es decir, es dividirlos entre dos. Tengo el arco DA, es decir, este que está enfrente, fíjate, observa. Tengo el arco DA menos el arco BC entre 2 y eso me va a dar el valor del ángulo E. Esto es todo lo que respecta a los ángulos y ahora sí listo para ver los próximos videos y aprender a resolver problemas, aplicar todo esto que acabamos de ver para que puedas resolver los problemas que te propongan los diferentes autores o tu maestro en clase. Me dio gusto que nos oyéramos, que nos escucháramos y nos vemos, nos escuchamos hasta el próximo video.